Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma, ¿qué tal se encuentran? Hoy nos espera un programa espectacular donde estará el consultor político Rafael Núñez Huesca, un programa donde estará también Cristina Seguí y un programa donde estará también Carmen Tomás, que va a hablar también de ese acuerdo europeo que ayer nos comentaba Daniel Lacalle, que nos va a salir caro, no va a ser gratis, como nos está diciendo Sánchez, que se han perdido 5.000 millones de euros a fondo perdido sin saber muy bien por qué, a diferencia de Italia, que ha salido beneficiado con 33.000 millones de euros más que no se esperaban. Sánchez va a tener que hacer las reformas estructurales que no quería hacer. Vamos a ver si Europa realmente les vigila y esos fondos no caen en manos feminazis, ¿no? Pero es que resulta que hoy cuenta OK Diario que hay un coste oculto del acuerdo para España, 6.000 millones de euros extra para el presupuesto europeo, claro. ¿Por qué? Se preguntarán. Pues resulta que se trata de la aportación extra de 6.000 millones de euros que va a tener que hacer España al presupuesto europeo para compensar la menor contribución que van a realizar Alemania, Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca en el periodo 2021-2027, según la letra pequeña que no te ha explicado la propaganda de Moncloa que vendió a Pedro Sánchez como auténtico héroe, como auténtico Mr. Marshall. Pues esa es la letra pequeña de ese acuerdo alcanzado en mesa de reunión donde Pedro Sánchez, como es el majeta de todo, pues se presentaba sin papel ni bolígrafo. Por cierto, Pedro Sánchez, hoy en la sesión de control, que vamos a comentar con nuestros contertulios, se ha presentado allí
ha recibido una amplia ovación y no sé muy bien la ovación por qué, habiendo encima de la mesa más de 45.000 muertos que sepamos hasta la fecha y que la propaganda de Moncloa no quiere reconocer. Por cierto, que es que hoy ha habido un duro varapalo tanto para el gobierno del PSOE con Podemos, tanto para otros partidos que han apoyado ese plan de reconstrucción social del gobierno tras el COVID-19, pues ha sido tumbado porque Ciudadanos ha decidido en esta ocasión no apoyar a Sánchez. Esperemos ya que Ciudadanos vuelva a la senda del constitucionalismo y se una ya al bloque de PP y Vox para sacar a este sinvergüenza de la Moncloa. Hoy hay otra información importante. Los de Podemos que nos contaron que venían a saltar los cielos, a regenerar la política, pues nos encontramos que se quejaban mucho de la Gürtel del PP cuando ellos tenían presuntamente otra Gürtel. Un juez investiga la caja B de Podemos denunciada por el abogado al que purgó Irene Montero. Resulta que José Manuel Calvente, ex responsable jurídico del partido, ha sido citado a declarar el próximo día 29 de julio en la causa abierta por malversación y administración desleal y apoyada en un amplio atestado de la Guardia Civil. Parece ser que aquí en Podemos, y presuntamente siempre, había también pagos en B. A esto se une también el escolta gay, todos esos asuntos que han tenido relacionados con la escolta de Irene Montero, con lo cual se suman los problemas a Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno, que ya sabéis que está acorralado también por ese caso peligroso llamado el caso Dina. Contaba el Confidencial hoy, ¿no?, que el magistrado ha iniciado las pesquisas necesarias para determinar si existe esa caja B en Podemos, tal y como ha asegurado el propio Calvente, quien tendrá que comparecer, como bien decía, este 29 de julio. Vamos a cubrir el juicio y a ver si se ratifica en su denuncia y aclarar todo aquello que conozca sobre la causa en curso. Con lo cual, más problemas para Podemos, que dice que esta denuncia va a quedar en nada. Vamos a ver si esos sobresueldos son reales o no. Hablaban de pago de sobresueldos de hasta 300 euros en negro. Hay que recordar cómo Pablo Iglesias pagaba a sus colaboradores en la tuerca, cómo han recibido fondos de regímenes bolivarianos o regímenes que vulneran los derechos fundamentales o que cuelgan directamente a homosexuales, como el régimen teocrático iraní, con lo cual hay más problemas, más pufos a este partido que va cuesta abajo y sin freno y que ha hecho un grandísimo daño a nuestra democracia. El problema es que actualmente ostentan la vicepresidencia del gobierno y que sinvergüenza como Irene Montero, con el logo del Banco Santander, en charlas que patrocina el Banco Santander, se apresta a atacar directamente a la monarquía. Es decir, no predican con el ejemplo, atacan a los partidos presuntamente corruptos, como en los tiempos del PP de Bárcenas. Resulta que ellos también tenían a sus Bárcenas de cabecera. Con lo cual, vamos a empezar con un pequeño vídeo y nos vemos a la vuelta. No olviden que nos deben apoyar, si les gusta este proyecto, a través de Patreon o a través de la comunidad de miembros de YouTube, que sus nombres aparecerán al final del programa, los títulos de crédito, siempre y cuando hagan una aportación mayor a los 35 euros al mes. Es dinero que sabemos que es complicado, son tiempos difíciles, pero que a nosotros nos ayuda a profesionalizar la estructura, a ir a más y a poco a ser la alternativa a La Sexta. Sin duda, tenemos un caso de éxito que es Estado de Alarma, hacemos un programa con humildad y honestidad, y también recordarles que pueden comprar sus productos de merchandising o sus camisetas patrióticas en la página web de nuestra tienda, estadoalarmatv.shop, que además hoy tenemos importantes descuentos. Así que métanse en esa página, estadoalarmatv.shop, porque además hay nuevos productos, incluido una mascarilla que mañana se la enseñaré en directo, si Dios quiere. Así que empezamos con un breve vídeo y nos vemos a la vuelta del mismo. Un abrazo. ¿Piensa el Gobierno seguir cultivando el apoyo de partidos que atacan la Constitución? España entera está expectante para ver a quién traiciona usted antes, si a sus socios o a Europa, y entonces no sabemos quién va a ser el que aplauda. Señor Iglesias, su paso por el Gobierno ha tenido una finalidad: comprobar que usted es un fraude, porque vino a regenerar la política y ha acabado usted siendo el emperador de las cloacas. Y ahora sabemos que esas proclamas, que esa ideología caduca y trasnochada, que el comunismo que él ha estado defendiendo durante muchos años, ha tenido un gran coste para España y sobre todo un gran coste para ustedes como gobierno. Y es que ahora han tenido que aceptar las condiciones que el viernes les parecían inaceptables. Y es maravilloso que sean ustedes capaces de aplaudir. Y encima se monta un pasillo de aplausos. Oiga, mire, señor Sánchez, España no está para ceremonias de autobombo. Aún así, consideramos que el acuerdo es bueno para España, porque además es una enmienda a la totalidad
de su acuerdo de gobierno con Podemos. En consecuencia, queda rechazado el texto del dictamen. ¿Usted sabe lo que es un machismo? ¿Qué haría usted si se comportaran con usted igual que se comportaron con la señora Dina? Yo creo que lo repudiaría. Muy buenas a todos. Les paso a presentar ya la mesa espectacular de contertulios que tenemos hoy para este estado de alarma de hoy miércoles, donde se ha celebrado la última sesión de control y donde hablaremos de cómo han sido las intervenciones de los diputados, aparte de algunas noticias del día. ¿Qué tal se encuentra Carmen Tomás? Economía para todos. Muy bien, aquí estamos. Cristina Seguí, ¿qué tal se encuentra? Muy bien, fenomenal. Contenta de coincidir con Carmen y con Rafa. Muy contenta. Rafael Núñez Huesca, consultor político, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Fenomenal, ya deseando irme de vacaciones a mi tierra levantina. Vamos a empezar por lo que más me ha cabreado a mí del día del Congreso de los Diputados, es que en este país que hay 43.000 muertos como mínimo, negligencias de un gobierno presuntamente criminal, que tiene un aluvión de denuncias, que tienes a Fernando Simón surfeando en Portugal sin mascarilla, que han contratado empresas offshore para traer mascarillas defectuosas, test rápidos defectuosos. Pues así ha ovacionado la bancada socialista y algún que otro partido a este presidente fake. Vamos a ver ese vídeo del Congreso de los Diputados hoy, de la última sesión de control, antes de colgar antes de cerrar el ejercicio parlamentario hasta septiembre. Carmen Tomás, ¿qué te parece esta ovación con Pedro Sánchez, que ayer Moncloa le presentaba como el gran vencedor de ese pacto de reconstrucción europea tras el COVID-19? Usted, como experta en economía en Es Radio, también me gustaría que me comentase si podemos declarar a Pedro Sánchez como el gran vencedor o como el gran derrotado, porque se dejó 5.000 millones de euros en subvenciones que había prometido a fondo perdido, se quedaron por el camino y, en cambio, su homólogo italiano Conte sí que se trajo 33.000 millones de euros más para las arcas italianas que no estaban previstos, con lo cual las negociaciones de este Sánchez, que se presentó a las reuniones en Europa sin papel y boli, pues la verdad que no han surtido demasiado efecto, más allá de esa propaganda de Moncloa que trata de presentarlo como el nuevo Mr. Marshall, ¿no? Bueno, el aplauso este es la segunda entrega, ¿no?, de esa cosa tan vergonzosa de esos palmeros que por cierto, te ha faltado decir que ayer, escondida en un rincón, estaba Irene Montero sin mascarilla también, aplaudiendo, pero sin mascarilla, no, que se ve que no ha tenido suficiente ya con lo que ha tenido. Bueno, total, que efectivamente, o sea, se ha traído menos dinero del que dijo, más dinero condicionado, menos que Conte, y nos quieren vender que es el maná, y no, es un rescate como la copa de un pino. Imagínate que
40.000 millones que hicieron falta en ese rescate para el sistema financiero, y bueno, era el rescate, los hombres de negro, la troika. Bueno, pues ahora en vez de 3 hombres de negro vamos a tener detrás de nosotros 27, porque están todos los estados, más la Comisión Europea, más el Consejo Europeo, en fin. Bueno, si sirve para que sobre todo ese freno y todo ese dinero venga tan condicionado que tengan la necesidad ultimísima de hacer las reformas que nunca se acaban de terminar y que son muy necesarias, pues bendito sea, pero que lo llamen como se llama, que es un rescate en toda regla. Y como dijo muy bien ayer Pablo Casado, es una enmienda a la totalidad de la política económica de este gobierno socialcomunista, pero absolutamente, el acuerdo de gobierno lo pueden ir rompiendo y ir haciendo uno nuevo, porque yo veo que, Pablo Iglesias al final va a acabar tragando hasta con todo, que va a ser capaz de cambiar aquello de cabalgar las contradicciones, pues ahora va a tener que cabalgar unas cuantas para seguir ahí donde está, si es que la justicia le deja, que eso es otro asunto. Si estos empiezan a despilfarrar en chiringuitos feministas, como todo parece apuntar, en obras chorras, en dinero para los más vulnerables, pero también para aquellos que no quieran trabajar, que caigan en la vagancia, porque yo estoy intentando contratar a una persona y me encuentro con que la gente que está cobrando la paguita no quiere, me encuentro con que la gente que está cobrando el ERTE no quiere, y al final te dicen, para un sueldo que me vas a pagar de 1.000 y pico euros, pues cobro la paguita, no trabajo y me quedo tocándome en mi casa los cataplines, ¿no? ¿Hay alguna manera de que Europa realmente nos retire esas ayudas si empiezan a caer en destinos espurios, que es lo que yo creo que va a pasar, que ese dinero se va a destinar a la compra de votos, a quitar las redes clientelares y a mercadotecnia monclovita, ¿no? No, si es que no nos van a dar el dinero hasta que no presentemos el plan y el plan sea aprobado y el plan vaya por el camino que le han marcado. Pero si el dinero no va a venir hasta finales de año porque ahora tiene que pasar por todos los parlamentos, etc. Y después no es te doy el dinero y luego a ver si tú haces lo que yo te he dicho. No, va a ser al revés. Tú tienes que presentar planes de reducción de gasto, planes de no cambiar la reforma, planes para flexibilizar el mercado de trabajo, planes para invertir en infraestructuras, planes para todo lo que se ha estado contando en las últimas 24 horas. Más de 20 o 30 cosas que están ahí especificadas en el semestre que aprobaron todos los jefes de Estado y de Gobierno y el ECOFIN y tal. Y ahora eso va a ser obligatorio. Me presentas el plan, después te doy el dinero y te persigo para ver si ese dinero lo estás utilizando. Que no lo van a hacer y van a dedicar ese dinero a otra cosa, pues el dinero no llegará y España se verá obligada a quebrar o la Unión Europea a ponerse más seria. Yo creo que el acuerdo, todo este gobierno que se creó para hacer propaganda y propaganda y propaganda, tiene bastante los días contados si quiere tener dinero. De hecho, y Cristina Seguí, Sánchez ha vuelto a fracasar. El Congreso ha tumbado el plan social del Gobierno para la reconstrucción. Vamos a ver imágenes de esa sesión de control donde se ha certificado ese fracaso de Pedro Sánchez. Votación del texto del dictamen sobre políticas sociales y sistema de cuidados. Comienza la votación. Presentes 146, más 202 votos emitidos telemáticamente, sí 77, más 95 votos emitidos telemáticamente, no 68, más 107 votos emitidos telemáticamente, abstenciones 1. En consecuencia, queda rechazado el texto del dictamen. Votación del texto del dictamen sobre Unión Europea. Ha sido clave el voto en contra de Ciudadanos, que se habían convertido en socios preferentes de Pedro Sánchez. Esto puede llenarnos de optimismo de que a la vuelta al verano las bancadas, la oposición al gobierno ya empiece a disparar con bala, dialécticamente hablando, y empiecen a tumbar las reformas necesarias que hay para España y esos planes que tiene Sánchez en su cabeza con ese dinero que va a recibir
de la Unión Europea? ¿Empieza a tambalearse esa unidad que ha habido, ese apoyo que ha tenido Pedro Sánchez con los golpistas, con los proetarras y con los separatistas? Bueno, yo sinceramente estoy bastante de acuerdo con el análisis que ha hecho Carmen. Yo creo que todo va a circunscribirse al plan que presente el Gobierno, ese plan de gasto que a partir de ahora va a estar auditado por cada uno de los 27 Estados miembros y por el Consejo Europeo. Pero yo creo que el mayor escollo que a priori se planteaba para esta votación, para que el PSOE pudiera tener el apoyo de Ciudadanos, era el no atacar a la educación especial. Recordemos que utilizando el estado de alarma, el PSOE acabó con el plazo de enmiendas de las familias y de las asociaciones que tienen algún hijo en situación especial, pues niños Asperger, niños con Down, etcétera, etcétera, a los que ahora en teoría habría que involucrar en una educación convencional con el resto de los niños que no tuvieran ningún tipo de hándicap educativo. Y el ataque a la educación concertada, que sin embargo sí el PSOE ha venido llevando a ultranza en todas las comunidades autónomas, ¿no? Yo, francamente, creo que en este caso, al final, Ciudadanos ha visto que el posicionamiento constante junto al Partido Socialista y a Esquerra Republicana y los demás socios infumables de este gobierno, pues le iba a pasar factura en algún sentido, ¿no? Pero yo creo que donde de verdad se juega la partida es con la aprobación de los presupuestos. Rafael Núñez Huesca, vamos a ir ya a lo que ha sido la sesión de control. La verdad es que Cayetana Álvarez de Toledo, al que lamento que el PP la haya escondido en campaña, tanto en Galicia como en el País Vasco, porque yo creo que es un activo político, aunque el señor Núñez Feijóo no lo considere así. Es cierto que en la estrategia gallega, pues un discurso contundente como el de Cayetana a lo mejor no casaba con la realidad política social gallega, pero en el País Vasco la verdad es que no lo entiende. Y vamos a ver cómo ha barrido una vez más a Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno, y claro, es que Carmen Calvo ya parece un saco de boxeo cada vez que se enfrenta al rottweiler de Cayetana. Vamos a ver qué tal ha sido ese enganche. Preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Pregunta de la diputada doña Cayetana Álvarez de Toledo Peralta Ramos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias. Señora Calvo, el domingo, Pere Aragonés, vicepresidente de la Generalidad y su socio de investidura, declaró lo siguiente: ¿qué es la monarquía borbónica sino una organización criminal? Tenemos que avanzar desde la República Catalana para hacer caer este régimen y esta monarquía. Ayer, con el voto de Esquerra, el Parlamento catalán pidió la abdicación de Felipe VI y la reprobación del señor Sánchez. Dígame, ¿piensa el Gobierno seguir cultivando el apoyo de partidos que atacan la Constitución? Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señora Álvarez de Toledo, me ha preguntado usted taxativamente qué hace este Gobierno para defender la Constitución. Trabajar en el marco exclusivo de sus funciones y de sus competencias, no en otro, y desarrollarla, no más. ¿Qué te ha parecido la intervención de Cayetana Álvarez de Toledo? ¿Por qué en el PP no se le saca más jugo a un activo político? Además, los espectadores de esta alarma están deseando que venga. Y si no viene Cayetana, porque no ha querido. Tampoco da muchísimas entrevistas. Su espacio natural es el Congreso de los Diputados y no está cómoda dentro de lo que es la estructura de partido, donde hay varones que no le gusta, donde hay vicesecretarios del PP que no mantienen ni siquiera una relación cordial ni normal con ella. Y así estamos, Rafael Núñez Huesca. Bueno, yo creo que el que no quiera a Cayetana en el Partido Popular es que no solo no quiere al Partido Popular, sino no quiere bien a España, porque Cayetana Álvarez de Toledo es otra liga. O sea, intelectualmente esta mujer le da mil vueltas a los 349 diputados que son en el Congreso al margen de ella. Y no solo desde un punto de vista intelectual, sino la oratoria de esta mujer recuerda mucho a la vieja oratoria parlamentaria de cuando en el Congreso de los Diputados había cierto nivel. Yo creo que, insisto, es la suerte que tiene el Partido Popular es que Cayetana Álvarez de Toledo sea su portavoz. Al lado de Carmen Calvo es un gigante contra un pelele, por momentos da hasta pena. Y luego ha habido otro corte también muy interesante en el que le recordaba a Cayetana, en este caso al presidente del Gobierno, los pactos con los separatistas, donde hacía una exposición, un despliegue de erudición, de somanta de palos a la vez, mezclando un lenguaje erudito con un lenguaje por momentos de calle.
Ya digo, yo de Cayetana Álvarez de Toledo solo tengo muy buenas palabras. Creo que es una fortuna que esté en el Partido Popular y la gran virtud del Partido Popular, y si alguna vez deja de tenerla, dejará de ser un partido mayoritario, es que quepan desde Moreno Bonilla y Núñez Feijóo hasta Cayetana Álvarez de Toledo. En el momento que una de las dos patas, la pata más centrista, más socialdemócrata y la pata más contundente, se caiga o se haga desaparecer, yo creo que el Partido Popular tendrá un verdadero problema. Eso es en realidad el problema que ocurrió en el PP cuando la época de Rajoy, donde se implantó la tecnocracia, donde Rajoy y Soraya hicieron del Partido Popular un partido tecnocrático, desideologizado o plano ideológicamente, donde se olvidó deliberadamente de los valores y se centraron única y exclusivamente en la cosa material, en la economía, en la gestión. Y yo creo que hay muy pocos seres humanos en los que les emocione la gestión. Lo que les emociona son en las ideas, en los discursos vibrantes, en definitiva, Cayetana Álvarez de Toledo. Vamos a ver a otra de las personalidades políticas que ha estado en la picota, Rafael Núñez Huesca, que usted conoce bien, al secretario general del PP, que dio el otro día una entrevista a ABC diciendo que mientras exista Vox, pues Pedro Sánchez va a gobernar. Vamos a ver lo que le ha dicho hoy al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y lo comentamos con usted, y también esas declaraciones que cabrearon muchísimo a esta audiencia y a muchos votantes de Vox. Pregunta dirigida al señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Pregunta del diputado don Teodoro García Egea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, señora presidenta. Señor Iglesias, señor Sánchez, Schuman, Monet y Adenauer eran del Partido Popular, como Casado. España entera está expectante para ver a quién traiciona usted antes, si a sus socios o a Europa, y entonces no sabemos quién va a ser el que aplauda. Señor Iglesias, su paso por el Gobierno ha tenido una finalidad: comprobar que usted es un fraude, porque vino a regenerar la política y ha acabado usted siendo el emperador de las cloacas. Los gallegos y los vascos han hecho el balance de su gestión. Los resultados han sido malos para el Partido Socialista y pésimos para Podemos. Y ya que es usted tanto de tarjeta, pues en Galicia le han sacado la tarjeta roja. Cierre al salir, señor Iglesias. Según la Universidad de Cambridge, ustedes son el gobierno que peor ha gestionado la pandemia. ¿Crispa la Universidad de Cambridge? Si no existía un plan alternativo al estado de alarma, ¿por qué los presidentes autonómicos pueden ahora confinar a la población? ¿Qué autocrítica hace de su labor de gobierno, señor Iglesias? ¿Qué te pareció la intervención sin duda magnífica al vicepresidente del Gobierno? Le ha dicho lo que muchos españoles pensamos, pero es cierto que ese titular que dio ABC no ha gustado mucho. Muy brevemente, porque tengo que dar también paso a Carmen Tomás. Muy brevemente. Yo creo que al contrario que lo que ocurre con Ciudadanos, el Partido Popular no va a ser capaz de fagocitar a Vox, de incluir o de absorber a sus votantes. Los votantes de Ciudadanos y el partido y las estructuras, yo calculo que en los próximos 2 años será absorbido por el PP, pero creo que ese fenómeno no se podrá replicar con Vox, porque hay diferencias ideológicas importantes. Yo creo que el Partido Popular debe acostumbrarse a convivir políticamente con Vox, porque si bien redimensionado, yo calculo que Vox en los próximos años menguará, pero nunca dejará de existir. Yo creo que Vox va a ser difícil que deje de existir, en tanto en cuanto hay un perfil del votante de Vox que es muy diferente al del Partido Popular y que está más orientado a la socialdemocracia, a la España rural, a la España vaciada, y que es muy probable que haya votado a opciones progresistas en otras elecciones y que ahora vote a Vox. Ese votante, el Partido Popular, creo que no lo va a poder recuperar nunca, de manera que yo le diría al secretario general del Partido Popular que lo mejor sería que aprendieran a convivir con Vox, porque van a tener que acostumbrarse. Carmen Tomás, ¿le parecieron acertadas las declaraciones de Teodoro García Egea? Es un titular que sin duda fue, no sé si susurrado por el sociólogo de cabecera del PP, que al final no para insistir en los sondeos de que el voto útil es el PP y que por culpa de Vox pues gobierna Pedro Sánchez. Yo la verdad es que teniendo ahí un politólogo sería un poco por mi parte, bueno, yo creo que lo ha explicado perfectamente. Yo antes de irme, que desgraciadamente os tengo que dejar, quería sí dejarte 2 apuntes. Decía antes Cristina la importancia de los presupuestos. Hoy la ministra de Hacienda ya ha advertido que solo presentarán presupuestos si tienen los apoyos seguros. Es decir, que las cosas están muy feas porque ahora hay que hacer el techo de gasto, ahora hay que saber cuánto se va a ingresar, cuánto se va a gastar, y eso significa, además de mucho trabajo, porque estos se extenúan enseguida, ya ves, trabaja 4 días y ya está extenuado,
Eso por un lado. Y por otro, fíjate lo importante que habrá sido para este gobierno la mesa esta de Chichinabo de la reconstrucción, que no había ni un ministro hoy en el Congreso durante las votaciones de las resoluciones. Es decir, yo creo que con esto se dice todo. No sé si estaban todos extenuados de tanto aplaudir o qué. El caso es que allí no había nadie y me parece muy lamentable y muy impresentable y muy fuerte que de los 23 miembros del gobierno ninguno estuviera hoy presente en esa cosa tan importante de la reconstrucción de España y todas estas gaitas. En fin. Para que lo sepan los espectadores de estado de alarma, estas ayudas de Europa, volviendo al riel económico de su especialidad, ¿van a capear el temporal económico que se avecina o no nos va a salvar ni Dios de una crisis económica de caballo que va a estar toda la legislatura? No nos va a salvar nadie. No nos va a salvar nadie porque esto ya es viene de una mala gestión, de unas medidas improvisadas, de unas medidas escasas, de unas medidas tardías, de burocracia a tope. O sea, son una cantidad de cosas las que se han hecho mal, no se ha apostado por la empresa, con lo cual pues van a cerrar, y ya han cerrado de hecho por miles, no tienes nada más que pasearte por las calles de las ciudades y se han chapado montones de negocios. No, esto en septiembre va a ser muy duro. Y ya te digo que además el dinero no va a venir hasta finales de año, es decir, que van a tener que ir trampeando, trabajando, preparando planes, cosa que no han hecho hasta ahora, que no han presentado ni un plan a favor del turismo, ni un plan serio en el Banco Europeo de Inversiones para que nos dieran el dinero, cosa que sí que han hecho otros países. En fin, un desastre de gestión que se va a ver ahora en la vuelta del verano, cuando veamos que el turismo, pues ya lo están advirtiendo, que una caída del 60%, con suerte. Y bueno, va a ser desastroso, va a ser una tragedia y o se ponen las pilas porque son los que tienen que presentar los planes en Bruselas, o como no llegue el dinero, pues vamos, que ya no sé quién nos va a salvar de esta, sinceramente. Podemos decir que el mes crítico, donde vamos a ver realmente la realidad, donde no vamos a mirar frente al espejo de la crisis, va a ser octubre, ¿no? Supongo. Sí, a la vuelta del verano, cuando pase, pues eso, julio, agosto y septiembre, por si viene algún despistado más, pero en octubre va a ser lamentable, muchísimos ERTE se van a convertir en ERE y muchas empresas van a cerrar porque va a ser imposible seguir, autónomos que se están perdiendo por miles cada mes, y ya han advertido además que, bueno, que si además encima la crisis sanitaria se recrudece, pues va a ser imposible que puedan mantener otro confinamiento, aunque sea mínimo, por barrios, por ciudades. Eso va a ser en otoño, el otoño va a ser muy duro. Otoño caliente, sin duda. Muchas gracias, Carmen Tomán. Síganla en Es Radio, Economía para Todos. Gracias. Dentro de unos días. Cristina Seguí. Vamos a ver qué le ha dicho el portavoz adjunto de Vox, Iván Espinosa Montero, que claro, cuando se enfrenta con la chiquiministra, pues al final pasan cosas como esta. Por los platos de televisión un tal Pablo Iglesias, que iba defendiendo en esos platos no cumplir con Europa. Lo sé porque le conocí en esos años. Y lo que defendía él era dejar de pagar la deuda, abandonar el euro, volver a la peseta, devaluarla, nacionalizar la banca y la propiedad privada, al estilo bolivariano. Ya sabe usted eso de expropiese. Lo malo es que en esa época que le conocimos a algunos también le conocieron los del SEPLAC. Pero bueno, eso ya tendrán ustedes ya tendrán tiempo de hablar de eso detenidamente. Y lo malo es que después le conocieron también los europeos, porque lamentablemente para España fue elegido eurodiputado. Y ahí le han conocido bastante bien. Y ahora sabemos que esas proclamas, que esa ideología caduca y trasnochada, que el comunismo que él ha estado defendiendo durante muchos años, ha tenido un gran coste para España. Y sobre todo un gran coste para ustedes como gobierno. Y es que ahora han tenido que aceptar las condiciones que el viernes les parecían inaceptables. Y es maravilloso que sean ustedes capaces de aplaudir de una manera desaforada todo aquello que precisamente la semana pasada eran incapaces de aceptar. Maravilloso lo que han hecho esta mañana y lo que hicieron el otro día en Moncloa. Señora ministra, ¿cómo valora la desconfianza que ha generado en Europa la presencia de comunistas en el gobierno de España? Bueno, la ministra ya prácticamente no sabe ni qué responder. ¿Qué te ha parecido la intervención de Iván Espinosa Montero, que le ha dicho, se ha hecho referencia a ese vídeo viral que circuló por las redes sociales donde Pablo Iglesias apostaba por salir del euro, por salir de la Unión Europea, y ahora le veíamos aplaudiendo un acuerdo de la Unión Europea que hace más necesario, si cabe, la continuidad de España en ese entorno europeo, porque ahora los británicos, pues con ese Brexit, se tiran de los pelos, claro. Bueno, lo que yo creo es que los miembros del Ejecutivo del Partido Socialista, para empezar, entre Cayetana Álvarez de Toledo,
Espinosa de los Monteros y Macarena Olona no han recibido tanto en su vida, jamás. Y en ese sentido, y estoy totalmente de acuerdo con Rafa, harían bien en conservar, y no solo conservar, sino mimar a Cayetana. Desde luego, Iván Espinosa es uno de los parlamentarios más brillantes del arco parlamentario y, por supuesto, uno de los más brillantes del partido político Vox. Yo estoy totalmente de acuerdo en que el éxito de Pablo Iglesias de permanecer y lograr llegar al gobierno es, a su vez, el gran lastre de este gobierno, ¿no? Que provocó que 2 o 3 semanas antes de que, evidentemente, Sánchez se llevara ese acuerdo con Europa de rescate que auditará las cuentas hasta la extenuación, que la auditarán cada uno de los Estados miembros, dio aquel varapalo a Nadia Calviño, según el cual ella no iba a poder presidir el Eurogrupo porque había llevado unos presupuestos absolutamente ridículos que le hicieron volver pues prácticamente avergonzada de haber llevado lo que llevó, de presentarse con un gobierno comunista y esta facción europea recibió un varapalo por parte de los pequeños países que han rechazado el comunismo en Europa y que han rechazado la africanización de sus países, ¿no? Tenemos que recordar quién es este sujeto al que hoy hemos sabido, según información del Mundo, que un juez está investigando por malversación de fondos públicos y administración desleal en su partido. Un partido financiado por todas las teocracias, todas las dictaduras contemporáneas, que desde luego y en ningún modo puede llevar los asuntos económicos, los destinos económicos de este país y mucho menos los europeos. Fíjate lo que le ha dicho hoy Macarena Olona, que ha vuelto a ser trending topic. Macarena Olona, sin duda, la diputada revelación del Congreso, Rafael Núñez Huesca, ha acusado a Sánchez directamente de ser cómplice de las cloacas de Iglesias por llevar a la Moncloa. Hay que recordar que el presidente del gobierno decía que no podía dormir tranquilo con Iglesias en la Moncloa. Ahora lo tiene allí y lo tiene mandando y mucho, condicionando las políticas del gobierno de España. Vamos a ver a Macarena Olona diciéndole a la cara a Sánchez lo que piensan muchos españoles como yo. Presidenta, ministro, permítame un previo. Esta pregunta estaba dirigida a la señora Calvo, pero ha decidido eludir su respuesta, haciendo que sea el ministro de Justicia quien dé la cara. Puedo entender que la señora Calvo prefiera mantenerse alejada de los líos de faldas del señor Iglesias. Lo puedo entender en lo personal. Pero la realidad es que un miembro del Gobierno, nada más y nada menos que el vicepresidente segundo, está a las puertas de una imputación. Y la obligación de la vicepresidenta primera es rendir cuentas ante esta Cámara y no esconderse detrás de ningún ministro. Dicho sea con el debido respeto, señor ministro de Justicia. Ya voy con usted. Las informaciones que estamos conociendo en torno al caso Dina, que no lo denomino yo, lo denomina así los medios de comunicación y la propia Audiencia Nacional, sitúan a Podemos y más específicamente a su vicepresidente segundo en una ciénaga hedionda, en un lodazal del que este Gobierno no puede sustraerse con su silencio y mucho menos con sus evasivas, porque le hacen cómplice y abrazan esas cloacas a las que se refería el señor Teodoro. Los españoles necesitan respuestas, señor ministro, y su obligación, la obligación de este Gobierno, no la suya personal, es proporcionárselas. ¿Comparten las declaraciones del señor Iglesias cuando critica la decisión que ha adoptado la Audiencia Nacional de retirarle la condición de perjudicado en el caso Dina? ¿Comparten las declaraciones del señor Iglesias cuando tacha de gentuza a los periodistas de 3 medios de comunicación que vienen publicando informaciones sobre el caso Dina, específicamente El Mundo, El Confidencial y OK Diario? ¿Consideran que los ataques del señor Iglesias, que está lanzando contra periodistas desde su posición institucional, señalándoles con nombre y apellidos, en algunos casos calificándoles de cloacas mediáticas, son compatibles con la libertad de prensa que garantiza nuestra Constitución? ¿Dañó el señor Iglesias la tarjeta SIM? ¿Por qué lo hizo si supuestamente las imágenes íntimas solo afectaban a su ex asesora? ¿Estamos ante un nuevo lío de faldas del señor Iglesias? ¿Pueden garantizar el control de daños que pueda afectar a otros ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Igualdad? Silencio, por favor. Porque las informaciones que me llegan, señor ministro, son complicadas y apuntan a una bomba de relojería con tintes de culebrón venezolano. Responda, señor ministro, porque cuando las investigaciones afectan a Su Majestad el Rey Emérito, hacen valoraciones. Cuando las investigaciones afectan a miembros de sus partidos, hacen valoraciones. No se escondan detrás de esa cortina de humo que no hace sino convertirles en cómplices de las cloacas que han decidido ascender a la Moncloa.
Gracias, señora presidenta. Bueno, Rafael Núñez de Huesca le ha dado donde más le duele, en el caso Dina, que ahora algunos medios intentan silenciar, siguiendo la propaganda y las consignas de Moncloa por ese caso de los presuntos escándalos del rey Juan Carlos I, que aquí no estamos dedicando prácticamente ni un minuto más allá que para defender a la institución de la monarquía y contarles a los espectadores la verdad, que detrás de esa operación contra el rey emérito se esconde un interés en acabar con Felipe VI y la reina Leticia. Nosotros, como no vamos a participar de ese caldo de cultivo, pues no dedicamos ni un minuto a esas grabaciones de esa golfa, como le diría yo, golfa porque le ha sacado dinero a todos los chicos con los que ha estado, a todos los hombres mayores con los que ha estado, que es Corina y que además está inmersa en un proceso judicial gravísimo y que será la justicia la que determine, y una señora que se ha dedicado a chantajear al Estado y al Gobierno y que ahora están apareciendo estas grabaciones con el único ánimo de dañar a nuestro país, a nuestra institución, a nuestra monarquía parlamentaria. Rafael. Hablábamos, Javier, de la intervención de Cayetana Álvarez de Toledo, y yo decía que era seguramente la mejor parlamentaria del Congreso. Bueno, pues Macarena Olona es otra de las mejores parlamentarias que hay en el Congreso, y además, es casualidad o no, son dos mujeres. Se da un fenómeno curioso en la política española, y es que en los últimos 20-30 años han sido mujeres las más valientes. Ha ocurrido el fenómeno en el País Vasco con María San Gil, con Rosa Díez, pero también en Galicia con Gloria Lago y su cruzada contra la imposición del gallego. Cristina Seguí, la que tenemos hoy aquí, también es una mujer muy valiente, incluso de valentía y de valor físico. Yo a Cristina Seguí, como todos, la hemos visto enfrentarse a 16 o 25 independentistas catalanes en Valencia, ella solita. Pero no solo ella, Isabel Díaz Ayuso o la señora Aguirre. Casi todos los ejemplos de valor en la política española son mujeres. Cayetana Álvarez de Toledo, y ahora el caso de la portavoz de Vox, que yo creo que es una de las políticas más locuaces, más valientes y además mejor preparada de la política española. Ha dicho algo que hasta el momento no se había atrevido a decir nadie en el Parlamento, y es que hablaba de líos de faldas. Cuando hablaba y cuando pronunciaba esa frase, el Parlamento rompía en un murmullo como echándose las manos a la cabeza. Eso no se puede decir. No se puede decir que el vicepresidente está metido en líos de faldas. Bueno, pues parece que sí. En culebrón venezolano incluso se ha permitido decir. Yo, desde luego, que como casi todos, disfruto con las comparecencias de Macarena Olona, porque ya digo, es una mujer muy valiente y además está poniendo al gobierno frente a sus contradicciones. Es decir, como ha hecho antes Cayetana Álvarez de Toledo, usted tiene que elegir, señor Sánchez, entre Dinamarca, Finlandia y Holanda, o Bildu, Esquerra Republicana y Podemos. Y me da que ya han elegido por el señor Sánchez. Europa ha elegido por el señor Sánchez y se acaba, creo yo, que en los próximos meses veremos cómo la legislatura ideológica, guión propagandística que tenían preparados el presidente y el vicepresidente va a ir languideciendo. Cristina, resulta que ahora, cambiando de tercio, Podemos está justificando a los maltratadores porque dice que son víctimas de la sociedad que los fabrica. Vamos a escuchar a Sonia Vivas, dirigente nacional de Podemos, que ha cargado este martes contra la sociedad española por crear maltratadores. Los agresores machistas son víctimas de una sociedad que los fabrica, en realidad, que generan nuevas víctimas, que son las mujeres, pero es que la sociedad les está dando el mandato de que pueden hacerlo. Por lo tanto, también de la sociedad tiene que salir la vía para solucionar eso, y la vía para solucionar eso no solamente, como digo, puede ser la punitiva, tiene que ser también la vía pedagógica y la vía educativa. Por lo tanto, nuestra sociedad genera maltratadores que a su vez generan víctimas y después nos preguntamos qué es lo que está sucediendo. Bueno, lo que está sucediendo es que hay una estructura social que se llama patriarcado, que ahora se ve más reforzada que nunca desde diferentes esferas, tanto políticas como sociales, que está generando constantemente que cada día haya más maltratadores que el día anterior. Por lo tanto, tenemos un gran trabajo por delante. Me ha pillado con el paso cambiado, ¿no? Estas declaraciones, no sé a qué lo achacas tú, si hay un cambio de tercio, un cambio de rumbo por ese caso Dina, porque al final Pablo Iglesias, al haberse quedado con el móvil de su ex asesora durante un tiempo de varios meses, según la Policía Institucional del Gobierno, eso es maltratar, ¿no?, a tu compañera. Bueno, para empezar, habla de patriarcado y esta señora Sonia Vivas, o Vives, cada vez se parece más a Esteso, ¿no?, con gafa de pasta, ¿no? Yo no salgo de mi asombro. He podido verla
en alguna ocasión en directo, hay que recordar quién es esta sujeta. Esta señora es una policía local en excedencia que fue expulsada del cuerpo por proponer que las mujeres teníamos que llevar armas blancas para apuñalar a los hombres. Es este tipo de psicópatas los que llenan las bancadas de Podemos y, por cierto, y ya refiriéndonos al hecho de que esta señora está en el ayuntamiento, en el consistorio, no, en el parlamento consistorio de Palma de Mallorca, bueno, esta señora estuvo muy a favor de tapar todo lo relacionado con las menores prostituidas bajo su administración, bajo su tutela en Mallorca, de las cuales no sabemos todavía absolutamente nada. No es nuevo que Podemos victimiza a los maltratadores y no solamente les victimiza, sino que propone la excarcelación y la inserción en la ciudadanía de cada uno de ellos. ¿Cuántas veces hemos visto cómo han puesto a parir a padres de asesinadas, por cierto, que no computan en la ley de violencia de género porque no han sido asesinadas por sus parejas o sus exparejas, como Diana Quer? ¿Cuántas veces han acusado de vengativo al padre de Diana Quer por recabar firmas para que se implantara la prisión permanente revisable y las penas más duras para los maltratadores? ¿O cuántas veces han ido en contra, maltratadores y asesinos de mujeres, perdón, cuántas veces han ido en contra de Vox por decir que los violadores de mujeres y los asesinos no deberían de ver nunca más el sol fuera de una cárcel, ¿no? Ellos siempre han victimizado al maltratador y se han referido al machismo o al terrorismo machista, como ellos se refieren, a algo meramente estructural, victimizando a ese tipo de gente, eliminando todas causas científicas, forenses y policiales del asesinato de cualquier tipo de persona, ya sea hombre, mujer, niño, anciano, etcétera, etcétera. Todo está circunscrito al machismo porque a ellos no les interesa acabar con ningún tipo de violencia y con ninguna muerte, más bien incrementarla para seguir alimentando toda su red clientelar levantada en torno a esta falacia. Por cierto, el PP ha reprochado a Irene Montero su feminismo fake por defender al vicepresidente de los azotes. Vamos a vamos a meter un corte de la diputada Belén Hoyo del Partido Popular, que se suma a esta estrategia del Partido Popular de atacar donde más le duele a Podemos, que es en esa falsa hipocresía hipocresía más bien, de Pablo Iglesias, de que tienen a un presunto maltratador que se quedó con el móvil de su compañera Dina en la bancada, nadie dice absolutamente nada, él sí puede azotar a Marilén Montero hasta que sangre, las feministas no dicen nada, y hoy se lo ha recriminado Belén Hoyo, la ministra de Igualdad y pareja de Pablo Iglesias, Irene Montero. Vamos a escucharla. Pregunta de la diputada doña Belén Hoyo Juliá, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Muchas gracias, presidenta. Señora Montero, ¿usted necesita protección? Yo, como mujer, no la necesito porque soy libre e igual y me siento así sin ningún complejo. Definitivamente su feminismo no tiene nada que ver con el mío. Su feminismo es fijo, discontinuo. Su feminismo es de pega y su feminismo es fake. Yo no necesito ni protectores ni tutores y por eso mismo creo que Dina tampoco los necesitaba. No necesitaba a nadie que desde luego ejerciera sobre ella un derecho de usufructo, ejerciera sobre su privacidad un derecho de usufructo. Sencillamente veo inaceptable y vergonzoso que su ministerio no condene este hecho. Señora Montero, ¿usted reconoce un machista? ¿Usted sabe lo que es un machismo? ¿Qué haría usted si se comportaran con usted igual que se comportaron con la señora Dina? Yo creo que lo repudiaría. Y le digo una cosa, hay una pareja que es para siempre, una pareja que es estable. Y esa es la conciencia. ¿Qué te parece que ahora el PP le esté dando en la le duele a Podemos a través de sus diputadas, a través de sus senadoras, como Sofía Acedo? Y es que no hay que parar de repetir que el mayor machista de este país se llama Pablo Iglesias y que va de adalid de esa defensa del feminismo cuando realmente es un partido lleno de machistas y donde el amado líder manda a su expareja al gallinero y hace vicepresidenta o ministra de Igualdad a su pareja por el simple hecho de que comparten morada. Bueno, no, la estrategia es muy buena, es imbatible desde luego porque no tienen por dónde salir y mucho menos que Iglesias, su pareja y la madre de sus hijos,
que ha recibido una cartera ministerial gracias única y exclusivamente al hecho de ser la pareja de Pablo Iglesias. Y eso es algo totalmente irrefutable, como lo es el hecho de que ella es una persona machista. Ella pensó que necesitaba escalar posiciones dentro de un partido y de alcanzar un ministerio a costa de la vicepresidencia de su marido. Y las dos cosas fueron paralelamente negociadas en la conformación de gobierno del Partido Popular, del Partido Socialista y de Podemos. Sin una cosa no hubieran tenido la otra. Y poco antes de eso hay que reconocer y recordar que esta señora es la que pagó una cantidad ingente de dinero, probablemente, desde luego, dinero público, para negociar el silencio de su exescolta explotada sin ningún tipo de rubor por esta señora, que después dice que todos los empresarios de este país subyugan a las mujeres de este país. Ahí no hay un lenguaje inclusivo porque no existen, desde su perspectiva machista, no existen las mujeres empresarias, que son aproximadamente casi la mitad de los empresarios de este país y casi la mitad de los autónomos de este país. Esta señora, como su marido, viven en un mundo paralelo y es lo que ocurre cuando pasas de hacer botellón en la Complutense y de arengar actos violentos contra otros políticos y contra periodistas a ser ministro o a ser vicepresidente del gobierno. Rafael Núñez Huesca, está claro que hay una estrategia del PP de subrayar la hipocresía de Podemos en todo lo referido al feminismo, ¿no? Han encontrado un nicho con el Catalina, es bueno que el Partido Popular y que Vox no paren de recordar que la cloaca era Pablo Iglesias y que este caso, que está siendo silenciado por los grandes medios de comunicación, es un escándalo de dimensiones mayúsculas que en cualquier pareja, además de las responsabilidades políticas que tenga que asumir el vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias, tendría que haber incluso responsabilidades personales, porque yo creo que las cosas en ese caso Plon de Galapagar no creo que haya mucha tranquilidad ahora, ¿no? Después de conocerse que Pablo Iglesias pues se quedó con el móvil de una compañera, todavía no ha explicado muy bien por qué, porque ya era mayorcita para protegerla, como dijo. Yo creo que Pablo Iglesias está acorralado por muchos frentes. A día de hoy, hace pocas horas ha salido un nuevo frente judicial que habla de una presunta corrupción que le salpicaría a él, por un frente de tipo sentimental. Hablaba antes Macarena Olona de un lío de faldas, de un culebrón bolivariano, y lo cierto es que todas sus amantes las va colocando en un cargo y hay que reconocer que es un hombre agradecido. Pero estéticamente esto lo soporta Podemos, pero estoy seguro que un partido de derechas no podría soportar semejante actitud porque automáticamente la izquierda se le echaría encima y no lo toleraría. Lo que está ocurriendo con el Partido Popular es que está dando la batalla cultural, está dando el combate ideológico y eso es algo que hay que reconocerle a Pablo Casado, que hay muchas veces que se le acusa de demasiado templado. Bueno, pues se está remangando y está hablando de asuntos que hasta hace solo 2 años en el Partido Popular eran incómodos, que es asuntos como, por ejemplo, el del feminismo. Está discutiéndole su presunto feminismo a la ministra de Feminismo. El debate de la cuestión separatista también lo está dando. Es decir, Pablo Casado, que el otro día hizo 2 años al frente del Partido Popular, yo creo que salvó al Partido Popular y si lo salvó, y está, pienso yo, a las puertas de la Moncloa, es cuestión de tiempo que este gobierno se desmorone. Si está, como digo, recuperando votos, habiendo fagocitado a Ciudadanos y, según la última encuesta de GAT3, ya por encima incluso del Partido Socialista, es precisamente por dar la batalla de las ideas. Y no a pesar de dar la batalla de las ideas, que es muy diferente. Es decir, insisto en lo que decía antes, el Partido Popular es un partido de amplio espectro, que es capaz, o debería ser capaz, de recoger a los socialistas templados, moderados, que ven horrorizados lo que está haciendo Pedro Sánchez, y también a la España más conservadora desde el punto de vista sociológico. Ese amplio espectro, que son alrededor de 10 millones de votantes, es lo que siempre les ha dado la mayoría a los populares. Y yo creo que Pablo Casado, muy inteligentemente, está sabiendo hacerlo. Con un Moreno Bonilla, con un Feijóo y con un Mañueco en Castilla y León, en Galicia y en Andalucía, pero también con una Isabel Díaz Ayuso, con una Cayetana Álvarez de Toledo, con una derecha desacomplejada.
Y ese, insisto, que yo creo que es el éxito del Partido Popular y es el único camino hacia la Moncloa. Rafael, cambiando de tercio, Cataluña, todo apunta, suenan tambores, ¿no?, de elecciones en otoño. Torra está calentando la campaña electoral y está retando a Esquerra Republicana a organizar un nuevo referéndum, después de haber visto las entrevistas masajes en TV3 de Junqueras diciendo que lo volverían a hacer, de Romeva, compañía. Está claro que va a ser una campaña muy tensa. Vamos a escuchar primero a Torra y lo comentamos. Humilment i modestament en aquestes sessions fins avui, fins a l'estiu, vaig proposar a la cambra una sortida, que era un referèndum d'autodeterminació, perquè hi crec que l'hem d'organitzar una altra vegada, crec que ho hem de tornar a fer i penso que això ens podria unir a tots realment en aquesta Gracias, presidente. Le ha costado tan barato, han estado en el Hotel Lledoners durante un tiempecito, en vez de haber estado varios años en prisión, porque lo que realmente organizaron fue un golpe de Estado, no han estado en Soto del Real, han estado en una cárcel catalana con todos los privilegios, recibiendo visitas, comiendo mejor que nadie, haciendo deporte mejor que nadie y no como presos comunes. A mí me parece bochornoso. Está claro que esto lo van a volver a hacer porque ven que le sale prácticamente gratis. ¿Qué tipo de elecciones catalanas es buena repetir el modelo de alianza PP más Ciudadanos en Cataluña, viendo que Vox se quiere descolgar y que no quiere ir con PP ni Ciudadanos? Javier, hay tantas incertidumbres y tantas inquietudes al respecto de las elecciones catalanas. Yo confieso que son unas elecciones que me inquietan porque el constitucionalismo está desmovilizado, está desmoralizado. Y una de las razones es precisamente esa a la que tú aludías. El efecto disuasorio que ha de tener la cárcel no ha funcionado con los separatistas, porque Junqueras, en lugar de estar 13 años en la cárcel, ha estado apenas 3, y el resto de los acusados y de los condenados por golpismo, lo mismo. De manera que la disuasión no funciona. Es más, han salido de la cárcel y como a los etarras se les ha hecho homenajes públicos y han amenazado públicamente, y además sin ambajes y sin eufemismos, con volverlo a hacer. Lo van a volver a hacer porque han dicho que lo van a volver a hacer. Y en este caso, el gobierno de España no está en manos del centro-derecha, sino está en manos de un señor, Pedro Sánchez, que está dispuesto a dejarles hacer. No por nada, que tenemos muchos precedentes para sospechar que está dispuesto a dejarles hacer, sino porque en el libro de Carles Puigdemont, que ha salido recientemente, que se llama Me explico, el propio Puigdemont reconoce que en una reunión con Pedro Sánchez en el año 2017, unos pocos días antes del golpe de Estado del 1 de octubre, tuvo una reunión, como digo, con Pedro Sánchez, que en ese momento era el líder de la oposición, y hablaron abiertamente de una fecha, de una pregunta para un referéndum de autodeterminación. Este señor es el presidente del gobierno. Y habló abiertamente de hacer un referéndum de autodeterminación. Si a eso le sumamos la situación de hiperdependencia parlamentaria a la que está sometido el Gobierno de España y además los malos resultados que se prevén para el constitucionalismo en Cataluña, yo soy francamente pesimista con lo que pueda ocurrir en Cataluña. Tampoco sé, Javier, si en esta ocasión la coalición Ciudadanos-PP sumaría más que restaría. Igual el Partido Popular debería presentarse en solitario y dejar que la integración fuera no de las élites, de las estructuras del partido, sino de los votantes, que los votantes de Ciudadanos se fueran con naturalidad al Partido Popular. Pero ya digo, ni conozco las encuestas ni sé ahora mismo dar una opinión demasiado fundamentada. Lo que sí que sé es que se avecina marejada otra vez en Cataluña. No me quiero ir del programa sin preguntarle a Cristina Seguí qué le ha parecido la nueva mascarilla patriótica de Pedro Sánchez, que se ha puesto al fin la mascarilla con la bandera de España, que los socialistas criticaron hasta la saciedad. A Aznar, ¿es un guiño a quién? ¿Le gusta que Pedro Sánchez lleve nuestra bandera nacional o no? Lo que yo querría es que la defendiera, y que estuviera a la altura del mayor orgullo que una persona puede tener en su vida, que es ser el presidente de una nación como es España, ¿no? No solamente no está orgulloso, sino que le da absolutamente igual. Es un tipo, yo diría que incluso desprovisto de ideología. Es capaz de ponerse esa mascarilla
a pesar de ser incapaz de pronunciar la palabra España sin utilizar eufemismos, sin hablar de nación de naciones, de estados plurinacionales, de plurinacionalidad cultural y demás diarreas infraintelectuales de las que padece este tipo. Acuérdate cuando en un acto de campaña utilizó todo el escenario para expandir una especie de bandera de España virtual solamente porque le convenía, ¿no? Y después loa al partido de la ETA en el Congreso de los Diputados llamándole partido constitucionalista y dándole las gracias a los proetarras y a los etarras que han sido etarras militantes de facto en este partido infame, ¿no? Con lo cual no hago ningún tipo de valoración positiva porque responde única y exclusivamente al cálculo político. Cristina, ¿qué nos espera hoy a las 11 menos cuarto de Tiranía Feminista? ¿Quién nos vas a entrevistar? Una sección cada vez más necesaria que habla, ¿no?, de hombres que han sido machacados por la ley de la violencia de género, por denuncias falsas, hombres que le han sido arrebatados sus hijos por mujeres malvadas, crímenes contra hombres que no son cubiertos por una prensa que solo mira a los crímenes machistas pero que se olvida del otro lado de la moneda, madres que matan a sus hijos y no tienen ni siquiera un breve en un periódico. ¿Qué nos vas a contar hoy? Bueno, hoy viene el presidente de una asociación por la custodia compartida que hace una valoración desde el punto de vista estrictamente jurídico de cómo se ha llegado a la situación en la que estamos con la ley de violencia de género y situaciones en las que, como muy bien acabas de describir y como hemos detallado en los programas anteriores, hay padres que llevan años, 5, 10 años, sin poder ver a sus hijos. Ofrece la visión desde el plano estrictamente judicial, porque yo creo que es bastante interesante. Muy bien, hasta luego, Cristina Seguí, muchas gracias. Hoy le ha ido además la conexión perfectamente bien, así que felicitar a su compañía de teléfono. Rafael Núñez Huesca, muchísimas gracias por su colaboración. Y a los espectadores. Un placer, Javier y Cristina. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguirnos. Ya saben que pueden comprar productos de estado de alarma para ayudar económicamente al programa y lucir estética patriótica, lucir mensajes reivindicativos contra el gobierno, llevar llaveritos, mochilas. Visiten la página web Estado de Alarma TV, ¿no? .shop, os va a encantar, hay ofertas, hay productos muy rebajados de precio para que este verano, incluso las personas que lo estéis pasando mal económicamente, pues podáis lucir vuestra bandera nacional en polos, en camisetas, y la verdad que se están vendiendo como rosquilla. Os lo agradecemos también a los Patreon, a los miembros de la comunidad de YouTube, que aparecéis cada día en los créditos de este programa porque estáis haciendo un esfuerzo económico especial, y también a los suscriptores de a pie, los que no podéis aportar económicamente nada por las circunstancias económicas, también lo entiendo. Y simplemente con vuestra boca a boca, con que veáis los programas, nos viene bien que nos ayudéis. Así que muchísimas gracias. Y gracias también a los funcionarios que siguen cada día este programa para darle el parte a Iván Redondo. Muchísimas gracias a todos.